Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Qué placer para nosotros empezar una nueva etapa informativa, educativa sobre distintas técnicas de investigación criminal vinculados a la criminalística, a la criminología y en este caso a la psicología forense. Hola Marcela, hola Rocío, qué gusto saludarlas. Hola, ¿cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola a todos también, qué lindo tenerlas de nuevo con nosotros. Para nosotros un verdadero placer. Estamos muy felices de contar de vuelta con su presencia y su conocimiento y su experticia en la materia. Y nosotros estar acá y poder transmitir todo lo que esté a nuestro alcance, todo nuestro conocimiento. Así que bueno, felices, la verdad. Bueno, me alegra. Chicos, les voy comentando de que vamos a interrumpir un ratito el chat. Estén atentos porque vamos a trabajar con múltiples opciones y con preguntas abiertas, así que se va a ir desactivando y activando por momentos el chat. La idea es que estemos todos enfocados en lo que vamos desarrollando y lo que vamos exponiendo a continuación. Así que les pido un poquito de paciencia en ese sentido. Bueno, tal como decía recién, nosotros estamos muy enfocados de Reconstrucción Forense Especializada y Universidad Harman de México en crear contenido formativo vinculado a la criminalística, la criminología y la psicología forense, siempre en miras de ver cómo podemos obtener más formación, más conocimiento vinculado a tratar de lograr alcanzar una verdad objetiva en la investigación criminal. Y hoy nos trae un tema que es por demás interesante, que lo hemos hablado por privado con ambas docentes, que es el tema de la estructura psicológica del psicópata adaptado o psicópata integrado. Entonces, antes de iniciar, yo quería preguntarle a las profesoras, primero, ¿cómo nosotros vamos a identificar a un psicópata adaptado o integrado, por un lado? Y por otro lado también preguntarles, ¿para qué le sirve al Ministerio Público Fiscal en una investigación criminal conocer el perfil del agresor cuando se trata de un psicópata adaptado o integrado? Quería hacerle esas consultas. Bien, el psicópata adaptado, para resumirlo, es un experto ajedrecista. Va a ir moviendo las piezas de ajedrez, primero para hacer sentir que todo está bien, que no hay riesgo, ¿sí? Que tu reina está a salvo, ¿sí? De a poco te va a ir acorralando. Cuando uno siente que está acorralado, va a soltar de vuelta y va a cambiar la estrategia. Cuando uno cree que ya conoce la estrategia, la va a volver a cambiar, te va a sorprender y te va a dejar desconcertado. Luego va a volver a cambiar la estrategia, te va a volver a acorralar y después te va a soltar, ¿sí? Y te va a dejar respirar, ¿sí? Te va a dejar avanzar para hacerte sentir que vos estás ganando y hacerte sentir seguro y a salvo, y luego va a volver a la carga. De eso hasta que mate tu reina. Una vez que come tu reina, ¿sí? Vos ya sos de él. Este es el psicópata adaptado. Nada más que todo esto uno no lo va advirtiendo, ¿sí? Y otra de las cosas es que no suelen tener antecedentes penales, no suelen caer presos hasta que cometen un error, ¿no? Rocío, no sé qué tenés para aportar, sobre todo también de tu mirada desde el estudio de las víctimas, ¿no? Qué interesante también para encontrar y detectar este perfil. Bueno, justamente desde la víctima lo que se busca y lo que busca el Ministerio Fiscal es ver cómo esto ha podido afectar a la víctima, si realmente ha habido una afectación en su psiquismo o no. ¿Y realmente ustedes creen que el Ministerio Público tendría que conocer este perfil del psicópata adaptado? Sí, tendría que conocerlo, obviamente. El punto es que una vez que uno conoce ese perfil, ¿sí? El psicópata tiene una característica y es que es inasible y es impredecible. Entonces, es un desafío para el Ministerio Público Fiscal
investigar a un psicópata, porque si hay algo que uno no puede anticipar es cuál va a ser el siguiente movimiento. Así que el Ministerio Público tiene que estar preparado, lo cual a veces es difícil, ¿sí?, para encontrarse con lo impensable. Entonces, digamos, la mente muy abierta cuando estás investigando a un psicópata adaptado. No sabes, pues nunca sabes con qué te va a salir, ¿no? Entonces, y siempre dudar de la verosimilitud, de la veracidad o de la legitimidad del nuevo dato que aparece. Porque si un dato aparece es para algo. O si el psicópata te permite haber encontrado ese dato es para algo. ¿Sí? Qué interesante el tema es, yo lo voy a contar desde mi óptica, como yo fui funcionario público vinculado a una fiscalía. Y nosotros cuando estamos investigando un hecho tratamos de posicionarnos en la mentalidad del agresor para ver cómo planificó el hecho, ¿sí?, cómo habría pensado en el momento de cometerlo y después todas las acciones que pueda tener para encubrirlo. Ahora, cuando nosotros nos posicionamos en la mentalidad del agresor, ¿sí?, muchas veces lo hacemos desde una visión nuestra, ¿no? Pero no desde una visión de las características de esta perfilación, ¿no?, del psicópata integrado. Entonces, a mí me parece realmente muy interesante poder visualizarlo para poder tomar primero técnica de investigación criminal por un lado y también en un eventual contrainterrogatorio, en un juicio oral, saber cómo abordarlo, ¿no? Sí, es muy difícil, muy, muy difícil porque son astutísimos, ¿sí?, son muy locuaces, son muy encantadores, son muy manipuladores y tienen un discurso tangencial. Entonces, la investigación, a ver, como se manejan desde estructuras y patrones diferentes, es muy difícil desde nuestro patrón de conducta, desde lo que significa el mundo para nosotros, las reglas de contacto, de intercambio, ¿sí?, posicionarnos en un lugar en donde todo es posible, porque para nosotros es inimaginable eso. Entonces es muy difícil, ¿no? La verdad es que haría falta alguien que tenga mucha imaginación, ¿no?, y que tenga mucha flexibilidad para poder salirse de su propio esquema y posicionarse en el esquema de un psicópata. Sí, porque son esquemas, son mundos diferentes. Pero fíjense una cosa, que a veces cuando uno ve películas o ve series y trata de visualizar qué es lo que va a pasar más adelante, ya se está mentalizando, posicionando en cómo pensaría como el victimario, como el agresor. Y eso pasa igual en la investigación criminal, ¿no? Sí, es decir, pero nada más que tenemos que buscar hacia atrás en vez de ver hacia adelante, pero la importancia de conocer estas características. Rocío, de acuerdo al estudio de las víctimas, quiero consultarte y ya empezamos, y le quiero comentar algo a los asistentes para que tengan idea cómo va a trabajar cómo va a ser esta masterclass. Pero mi pregunta es, en las entrevistas que se hace de las víctimas, ¿uno puede sacar elementos que permitan perfilar al agresor? Sí, totalmente. Totalmente. Cuando uno va viendo de qué forma las fue acorralando y las fue controlando y manipulando para que sean lo que él quiere que sean, ahí te van quedando claros todos los rasgos de él. Exactamente. Bueno, quiero comentarles entonces a todos los asistentes que ahora vamos a iniciar la masterclass. La idea es justamente tratar de ver características de este perfil del agresor y vamos a hablar sobre 5 casos, ¿sí? Dígame si me equivoco, son 5 casos los que vamos a ver. 5 casos en el cual se hizo una perfilación de este aspecto con este estudio y que ha ayudado también al esclarecimiento del caso. Nosotros tenemos ya, de esos 5 casos, tenemos 4 sentencias, vamos a conseguir la que queda, se la vamos a subir, ya son sentencias condenatorias, pero para que ustedes vean la importancia de hacer un buen estudio desde la óptica de la psicología
psicología forense para perfilar al psicópata adaptado y de ahí tener información adicional en la investigación criminal. Primero va a empezar a exponer Marcela desde la perfilación del agresor, luego Rocío desde la perfilación de la víctima y luego vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Les pido que estén atentos porque en la exposición de cada una de las docentes se va a hacer múltiples opciones para ver qué ven ustedes, qué piensan ustedes y sobre todo también la resolución del caso criminal. Así que Marcela, cuando quieras podés empezar a compartir la presentación. Y también les voy contando a ustedes que esto es una formación íntegramente gratuita, pero al final van a tener la opción, el que quiera, de tener una certificación con aval universitario, que nosotros calculamos que esta clase va a durar 3 horas cátedra, así que se va a acreditar justamente eso. Así que tengan en cuenta cada uno de ustedes de que bueno, al final de la exposición van a tener esa posibilidad. Así Espérate que voy a tocar acá. Si alguien tiene problema de conexión, presione F5 para reconectar. Porque tenemos un problema de conexión. espérate que estoy con un problema acá. Perfecto. Yo, mientras tanto, voy a preguntarle a los asistentes. No me sale, perdón Fede, pero no me sale, no sé por qué, a ver, no. No te preocupes, déjalo así y ahí abrir PowerPoint. Bueno, está abierto, ¿ves? A ver. No sé si se ve. No se está viendo. ¿Y no te está saliendo para compartir? Si no, lo ponemos desde acá. A ver, dame un segundo. Recién pasó perfectamente. Sí, recién probamos y funcionó bien, pero fíjate ahí cuando pones compartir tu pantalla en ventana de la aplicación. Acá está, ahora sí. Acabo de hacer la pregunta, le cuento si conoces algún psicópata adaptado al público y están respondiendo, el 41% dice que sí. Bueno. Así que mira vos. Bueno, estamos listos para empezar. Fantástico. Bueno, ahí podemos largar ya entonces. Cuando quieras podemos empezar, apagamos la cámara con Rocío y te dejamos la clase. Bueno. Ahí vamos a empezar, fíjense, vamos a hablar del psicópata integrado o adaptado, son sinónimos, ¿sí? Integrado o adaptado. ¿Por qué se dice integrado o adaptado? Porque está adaptado a la sociedad de manera tal de que pasa desapercibido. Es una persona que pasa desapercibida, se adapta a los patrones de comportamiento, a las reglas socialmente preestablecidas y aceptadas, de manera tal de que pasa como una persona más. Pero vamos a ver cuáles son las otras características, ¿sí? Miren esto, esta es una frase de Jack Abbott, que es un psicópata que, cometió un error y pasó varios años preso, y él fue escritor, se convirtió en escritor en estado de reclusión, ¿no? Y fue publicado, tiene varios libros. Y él, miren lo que dice, hay emociones, en realidad muchas de ellas, que solo conozco a través de las palabras, mediante la lectura, y algunas otras que se encuentran en mi inmadura imaginación. Puedo imaginar que yo soy capaz de sentirlas, pero en realidad no puedo. Murió en el 2012, suicidó este hombre. Bueno, fíjense ustedes esto de que no son capaces de imaginarse o de sentir algunas emociones que tienen que ver con la empatía, con el apego profundo, con la compasión, ¿sí? Con la sensibilización. No pueden sentir estas emociones, están como anestesiados en este sentido. Y si las llegan a sentir, son tibias. Y ya vamos a ver, porque introduzco algunos aspectos neuropsicológicos de la psicopatía y vamos a ver qué funciona y qué no funciona en el psicópata. Pero bueno, aquí estamos. Vemos
Les quiero contar que el enfoque de psicopatía que yo voy a dar no es el enfoque típico del DSM-5 o del CIE-10, sino la de Robert Hare y Cleckley, que fue el primero que habló de esta estructura psicopática. Entonces, Hare lo define como un depredador de su propia especie. Fíjense cómo empieza esta definición, qué interesante, como un depredador, realmente es un depredador, siempre está cazando el psicópata. Dice, utilizan el encanto, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás. Pero les quiero decir algo con respecto a esto. Cuando se habla de violencia acá, se habla de los psicópatas no integrados, porque Hare habla de la estructura psicopática, pero ya vamos a ver que después divide en dos características, en dos grandes grupos, los rasgos del psicópata integrado y los rasgos del psicópata antisocial. Entonces, él incluye acá la violencia para decir esto, ¿no? Porque es un elemento más que incluye al psicópata no integrado. En general, el psicópata integrado no va a ser violento, excepto que considere que lo necesita. Pero si no, no tienden a ser violentos. Bien, dice, satisfacer sus propias necesidades egoístas, faltos de conciencia y de sentimientos hacia los demás, toman con extraordinaria sangre fría lo que les viene en gana y cuando lo desean, porque ellos tienen sus propias reglas. No hay reglas para ellos, salvo las que ellos deciden, violando las normas y las expectativas sociales, sin el menor sentimiento de culpa ni remordimiento alguno. ¿Sí? Acá los pinta de cuerpo entero, Ger. Bueno, y acá tenemos la primera pregunta. A ver, Federico, si la largas. No sé. Ahí acaba de salir si se puede reconocer a un psicópata a simple vista. No sé si la están viendo. Entonces, a ver qué contestan. Déjame ver que parece que no se está publicando. Voy a ir abriendo el chat mientras tanto, por las dudas. No sé si alcanzan a ver a la encuesta que dice si se puede reconocer a un psicópata a simple vista porque no se están moviendo. Están respondiendo por chat abierto. Vamos a ver si sale. Ahí está, ahí están contestando. Marce, te cuento que el 87% está respondiendo que no. Exacto. Bueno, no van a poder reconocer, difícilmente van a reconocer a un psicópata a simple vista. Esto lleva un tiempo, es más, les digo una cosa, uno, aunque a uno le digan, este es un psicópata, una vez que uno empezó a interactuar con esa persona, difícilmente lo crea. Tiene tantos aspectos maravillosos, tantos aspectos encantadores y atrapantes, uno no lo puede creer capaz de las barbaridades de las que realmente son capaces, ¿no? Por eso decía recién, es un ajedrecista, es un juego de estrategia, y él es el campeón, ¿sí? Nosotros nunca vamos a anticipar a un psicópata, nunca. Por eso no hay que meterse con psicópatas. Uno no puede con un psicópata. Bueno, ahí seguimos. Bueno, dije que iba a abordarlo desde los conceptos de Cleckley y Robert Hare, que fueron los padres de la psicopatía. Ellos, digamos, definen a la estructura psicopática, no las conductas psicopáticas que puede tener, qué sé yo, un ladrón de gallina, o que puede tener alguien que te roba la cartera en la calle. No, la estructura psicopática, es decir, desde los propios cimientos de la personalidad,
¿sí? Que cruza todos los aspectos de la personalidad. Bueno, y ellos definen a la psicopatía desde los aspectos conductuales, desde las características cognitivas, es decir, cómo piensa, cuáles son las estructuras mentales, desde las características interpersonales y afectivas, es decir, todos los aspectos. Cleckley fue el primero que habló de esto, lo definió con 16 rasgos y él publicó un libro que se llama La Máscara de la Salud. ¿Y por qué La Máscara de la Salud? Precisamente porque ellos son personas habilísimas para pasar por personas absolutamente saludables y equilibradas. Después Robert Hare tomó estos 16 rasgos y los amplió a 20 rasgos y desarrolló la escala de psicopatía revisada, que es la PCLR, ¿sí? Para evaluar si estamos frente a un psicópata o no. En cambio, en el DSM-5 y en el CIE-10 lo definen al psicópata como trastorno antisocial y como trastorno disocial. Y las características a las que hacen referencia, fundamentalmente, además de las que ya vamos a ver de Cleckley-Hare, son baja tolerancia a la frustración, violencia como patrón de resolución de conflictos, delincuencia habitual, por ejemplo, violar la ley de forma abierta y desenfadada, violación de la libertad condicional, infancia y adolescencia con trastornos del comportamiento, como por ejemplo tortura de animales. Pero acá ustedes ven que estas características, digamos, ofrecen al observador casual evidencia del patrón de comportamiento. ¿Está? Porque son evidentes estos comportamientos: violencia, delincuencia habitual, violación de la libertad, infancia con problemas, tortura de animales. ¿Está? En cambio, y entonces esto ya habla más digamos, de un trastorno antisocial, de personas que permanentemente están delinquiendo y que atacan y afectan a la sociedad permanentemente. Nosotros vamos a hablar de alguien mucho más sofisticado que esto, que no es que quizás no lo hagan, que no violen la ley, pero lo hacen de una manera en donde no parece que fuera así. La gente no se da cuenta, no son detectados y salen exitosos y airosos de esas situaciones, ¿no? Y lo que vamos a plantear acá es cómo lo hacen, porque eso es lo más fascinante de un psicópata: cómo hace lo que hace, cómo va construyendo esa red, esa telaraña, en donde uno queda atrapado y crédulo de todas esas características magníficas y que a uno lo embelezan, lo dejan asombrado, y por más que uno haya sido lesionado en los aspectos morales, afectivos, económicos, ¿sí? Nunca más se olvida del psicópata y uno nunca más vuelve a ser el mismo después de pasar por un psicópata adaptado, nunca más. Entonces, bien, la distinción entre un psicópata antisocial, delincuente y un psicópata adaptado. ¿Cómo piensan ustedes que sería? Ahí, Federico, debe estar la segunda pregunta. Ahí la estoy activando justamente, que dice: el porcentaje de psicópatas integrados es mayor o menor a los de no integrados o antisociales. Ahí estoy viendo la respuesta y te voy comentando. Ampliamente va adelante mayor, que está entre el 81 y 80%. Que dice que es mayor. El porcentaje de psicópatas integrados es mayor o menor al de los no integrados o antisociales. Dicen el 77% que es mayor el porcentaje de psicópatas integrados. Bueno, les voy a decir una cosa: no hay estadísticas. Hay estadísticas de los psicópatas no integrados, porque son los que están presos.
Se calcula que el 25% de la población carcelaria son psicópatas estructurales. Bueno, pero son los que han cometido errores y los que han quedado detenidos. No se sabe, y se calcula que también el 1% de la población está formada por psicópatas. Fede, ahí tengo delay, o sea, yo me escucho a mí misma. No sé si eso se puede anular. Ahí está. Ah, no, ahí no está. Bueno, voy a continuar. Una de las características del psicópata adaptado y el no adaptado es que no suelen tener antecedentes penales los adaptados. En cambio, los antisociales sí tienen antecedentes penales y tienen profusos antecedentes penales, tienen múltiples antecedentes penales. Y como una de las características es la variabilidad delincuencial, por decirlo de alguna manera, van a encontrar antecedentes penales de lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Todo depende del interés del psicópata. Y acá partimos, fíjense. Estas son las 20 características de la escala de psicopatía de Herd, y aquí están de vuelta, pero divididas en el factor 1, en el factor 2 y en los ítems adicionales. Y van a ver que en el factor 1, que es en donde nosotros nos vamos a centrar, habla de locuacidad y encanto superficial, grandiosidad del yo, mentira patológica, manipulación, falta de remordimiento, sentimientos superficiales, porque nunca hacen un contacto profundo. Chicos, ellos tienen contactos emocionales, pero muy superficiales. Nunca hacen un apego profundo con nadie ni con nada, salvo lo que les interesa. Insensibilidad, falta de empatía, incapacidad para responsabilizarse de sus actos. Y después tenemos el factor 2, que son los subculturales, que serían los antisociales, y habla de necesidad de estimulación, con tendencia al aburrimiento, estilo de vida parásito, deficiente autocontrol. Ven, aquí hablamos de la impulsividad, problemas de conducta tempranos, como los que yo decía recién, por ejemplo, estas cosas de torturar animales, ausencia de metas realistas a largo plazo, irresponsabilidad, delincuencia juvenil, etc. Bueno, y tenemos estos ítems adicionales, ¿qué significan? Que pueden estar o no estar en cualquiera de los dos factores, que son la promiscuidad sexual, las relaciones matrimoniales cortas y la versatilidad criminal. Puede o puede no estar en ambos factores. Así que bueno, acá seguimos. Bueno, acá tenemos unos ejemplos que son tan fantásticos de psicópatas adaptados. Y fíjense, Jeffrey Epstein está en este momento en Netflix. La serie de Jeffrey, son 3 capítulos, está buenísimo, que creo que se llama Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Bueno, es una persona que desde muy joven empezó a mentir y a impostar roles de conocimientos que no tenía, pero era tan hábil, digamos, que le fueron perdonando donde entraba a trabajar todas estas características, es decir, descubrieron que no tenía el título que decía que tenía, pero era tan hábil y les hacía ganar tanto dinero a los dueños de la empresa que lo siguieron sosteniendo. Y después este hombre tenía una debilidad, ¿no? Y ahí a veces es donde el psicópata comete el error. Y le gustaban las adolescentes a las cuales seducía y corrompía. Lo hizo toda su vida a esto, hasta que finalmente lo detienen a él, pero ya de 50 y pico de años. Vean esa serie porque es fantástica. Está muy bien descrito. La única parte que no describen bien, y yo calculo que debe ser estratégico, ¿por qué no describen bien esto? Y es que las víctimas se presentan como absolutas víctimas, en el sentido de que él fue completamente malo, digamos.
Lo que no cuentan la víctima es cómo fueron hechizadas, ¿no? Eso no lo cuentan las víctimas. Yo calculo que debe haber sido una cuestión estratégica, porque pues este hombre las llevaba a España, de Estados Unidos a España, para que se especializaran en un área, porque eran estudiantes de arte, porque eran estudiantes de literatura, lo que sea. Y él les prometía estudios, les prometía fama, les prometía dinero, les prometía un montón de cosas, catapultarlas en su carrera. Bueno, la verdad es que algo las ayudaba, pero nunca completaba la ayuda, porque, bueno, era la forma de tenerlas en la mano, ¿no es cierto? Bueno, otro personaje muy interesante es Frank Underwood, que es el de House of Cards, ¿no? Bueno, fíjense, ese es un psicópata adaptado del libro. Ese es un personaje absolutamente, a mí me atrapó la serie porque para mí era fascinante ver el movimiento de él y las manipulaciones de él. Fíjense que él en un momento dice que a él la gente que le interesa el dinero le parece estúpida, que lo único importante es el poder, que era lo que a él lo atraía. Y fíjense que él usó y mal usó el poder y nunca hizo nada bueno con su poder. Si ustedes se fijan, nunca hizo una obra como la gente. Usaba el poder nada más que para disfrutar del poder. Incluso creaba situaciones solamente para después cobrar y sentir que él tenía el poder. Otro caso que está también buenísimo, que yo les recomiendo, este libro, que yo lo leí, se llama El Adversario. Es sobre Jean-Claude Roman, es una historia verídica. Le escribe Emmanuel Carrer, que es un periodista. Bueno, resulta ser de que este Jean-Claude Roman se hizo pasar durante 17 años por un científico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que hacía investigación básica. Engañó a todo el mundo, haciéndoles creer de que él era investigador. Bueno, finalmente termina mal este hombre porque él conseguía dinero estafando en realidad. Su propia familia, sus parientes, su mujer, todos creían. Él salía todos los días a trabajar, bueno, a hacer que trabajaba. Hasta que un día lo descubren, y lo descubren ¿por qué? Porque él, como estafaba para conseguir dinero, como su sueldo, digamos, le empieza a cometer errores, su mujer empieza a sospechar, y él termina matando a toda la familia, inclusive a sus suegros, porque él, la explicación que él da es porque no lo iban a aceptar, no iban a aceptar saber la verdad. Entonces él prefiere liquidarlo. Muy interesante. Y bueno, y dos casos que yo tengo aquí que son, uno es el ex esposo de una paciente mía y el otro es el padre de una paciente mía, ¿no? Los dos son personas muy conocidas en el ámbito académico del país, muy conocidas con cargos altísimos a nivel académico y político. Y estas dos personas tienen trauma y tienen patologías psiquiátricas a causa de haber sido víctimas de estos psicópatas integrados, ¿no? Y acá puse una frase del padre de una paciente mía, que él, cada vez que ella hace algo que no le gusta o que va en contra de sus deseos, de sus expectativas, él la va acorralando verbalmente hasta desarmarla. Cuando realmente la ve desarmada, la ve en un estado de crisis de llanto, ella absolutamente culposa y pidiendo perdón después de todo lo que él, de cómo él la llevó a ese lugar, ahí él le dice: no me gusta verte así, me pone triste. Después de que la desarmó y la destruyó y la dejó sin una sola defensa. Es muy interesante, ¿no? Este hombre, además de psicópata, es un perverso, porque lo que se nota cuando ella cuenta es cómo disfruta él de llevarla a ese lugar, sentir que le pone el pie sobre la cabeza, ¿no? Y cuando la tiene así dominada, suelta. Y ahí la consuela.
Muy interesante. Bueno, acá hablábamos recién de los psicópatas no integrados y de los integrados. Y fíjense que dice que el curso es crónico, pero recién a partir de la cuarta década suele disminuir la intensidad sintomatológica, específicamente antisocial. Claro, esta es, digamos, el porcentaje de los estudios conocidos de los psicópatas conocidos. Pero ¿qué pasa con los no conocidos? De los que nunca han sido detenidos, que son, la verdad, un montón. Varios de nuestros políticos, de nuestros dirigentes, ¿sí? Y de personas encumbradas y de empresarios que nosotros conocemos, son estructuras psicopáticas, aunque ustedes no lo crean. Conocemos una sola cara. Esto es lo que pasa. ¿Por qué? Pues son muy buenos estrategas. Bien. Ya hicimos esta pregunta, ¿cuáles serían los no integrados? Y hay otra pregunta, ¿les parece a ustedes que los psicópatas aprenden de la experiencia? A ver, Federico, esa pregunta que dicen. Sí, ahí está activa. Y estoy viendo, te voy comentando de que el 80% está diciendo que sí hasta ahora. Y viene en ese sentido. Bueno. El 76% dice que aprende de la experiencia. Bueno, fíjense que la bibliografía científica dice que el psicópata no aprende de la experiencia, que no aprende de la experiencia. ¿Por qué? Porque repite una y otra vez, ¿sí? Como no hay reforzadores negativos para el psicópata, en el sentido de que siempre piensan que pueden hacer las cosas que quieren hacer, no hay límites, o sea que no aprenden de la experiencia negativa, ¿sí? Salen de la cárcel y vuelven a cometer el mismo delito. En realidad, el psicópata adaptado sí aprende de la experiencia, sí aprende de la experiencia. Y a diferencia del no adaptado. Y yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Para qué aprende de la experiencia? A ver qué dicen. Es una pregunta abierta. ¿Para qué creen ustedes que el adaptado sí aprende? Fíjense que ahí está la pregunta abierta. ¿Por qué creen ustedes o para qué creen ustedes de que aprenden? A ver, para que respondan por el chat. Ahí te voy comentando. Dale. Para mejorar las estrategias, dice Eva. María Agustina, para para no ir a la cárcel, para mejorar sus técnicas, para lograr sus metas. Uf, qué manera de comentar la gente, ¿eh? Está bien metida en la clase. Para mejorar su método. Exacto. Bien. Para no cometer los mismos errores. Bueno, todo bastante similar, Marce, ¿eh? Exactamente. Bueno, pero exactamente para eso, para sofisticar los mecanismos de manipulación y para adaptarse mejor. Mientras más desapercibido pasa, mejor para él. Y mientras mejor manipule, más éxito va a tener en el objetivo. ¿Tá? Todos sus objetivos son utilitarios. Todos. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Muy bien, están la verdad que muy bien orientados, ¿eh? Bueno, fíjense que todas las personas somos como un cristal facetado. Tenemos distintos aspectos, porque además vamos cumpliendo distintos roles. Tenemos el rol de papá o de mamá, el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de docente, el rol de amante, el rol de amigo, el divertido en las fiestas, el de intelectual, etcétera, etcétera. De cada manera, en cada aspecto somos distintos. Bueno, la estructura psicopática puede tener todos los aspectos, los sociales, los comunicacionales, los familiares, los profesionales, los sexuales y los económicos. Todo depende de a dónde esté interesado el psicópata en aplicar su método, que es lo que le interesa, ¿sí? En todos los aspectos va a mostrarse adaptado, ¿sí?
y en el de su interés, que puede ser el sexual, que puede ser el económico, va a desarrollar la doble cara. ¿Ah? Es decir, además de la cara adaptativa, el trasfondo de la cuestión o la otra cara de la moneda, que en donde ahí expresa sus necesidades especiales. Y vamos a ver que el psicópata tiene necesidades especiales y diferentes de las personas normales, por decirlo así. De acá tenemos, fíjense, los psicópatas tienen necesidades comunes, ¿ah? como todo el mundo. Y en esas necesidades comunes es indistinguible de las personas normales. Y es normal frente a quien quiere ser normal. Bueno, después tiene necesidades comunes, pero desproporcionadas. Y son necesidades que todas las personas podemos llegar a tener, pero en exceso. Por ejemplo, poder, conocimiento, sexo, fama, dinero. ¿Está bien? O necesidades de algún tipo de conductas que a veces suenan disarmónicas, raras o extravagantes, ¿sí? Pero que son permitidas porque como tienen todos estos aspectos tan divinos y tan encantadores, les son permitidas o les son perdonadas, por decirlo así. Pero además de esto, y de acá, bueno, hasta acá uno diría, bueno, es un poco raro, es un poco extravagante, punto, nada más que eso. Pero después tenemos subyacentemente sus necesidades especiales. Y aquí es donde más se diferencia. Porque la necesidad de estafar, de poseer, de tener poder, es extraordinaria en comparación con las demás personas. Acá no tienen límite. Los límites que nosotros tenemos, que es, bueno, pero hasta acá llegué porque tampoco quiero perjudicar a la gente, o bueno, me voy a llevar un pedacito pero no me puedo llevar todo. Bueno, no voy a enfermar a toda la población contagiándola del coronavirus, está bien, no puedo andar estornudar, no voy a poner el virus en un frasquito y lo voy a distribuir por todo. Bueno, el psicópata es lo que puede hacer. ¿Ah? Nosotros de imaginarnos hacer una cosa como esa nos causa rechazo. Bueno, el psicópata no siente nada con respecto a eso. Bueno, estas necesidades especiales es en las que se basan sus conductas diferentes. ¿Está bien? Y otra de las características en estas necesidades especiales es que puede esperar. El psicópata adaptado tiene mucha paciencia. A diferencia del no adaptado, del antisocial, que es intolerante a la frustración, el psicópata adaptado tiene mucha paciencia y a veces no actúa, aunque quiera hacerlo, porque no están dadas las condiciones. Entonces esta persona se puede sentar a esperar todo lo que necesite, ¿sí? Y cuando están dadas las condiciones, actúa, y actúa a sangre fría. ¿Ah? Bueno, y en estas necesidades especiales tienen conductas que son desconcertantes e impredecibles para el alma. Uno nunca se puede imaginar de lo que es capaz, ni cuál puede ser el siguiente paso. Bueno, ¿qué lo habilita al psicópata para actuar a diferencia de los neuróticos, de las personas más normales, digamos? Esta sensación de vivencia de la expansión de su libertad interior. Sienten que su yo es mucho más expansivo, necesita mucho más espacio y sienten una libertad, ¿sí?, que no siente la persona común. Y entonces, en virtud de esa sensación, ¿qué sienten ellos? Que todo es posible, no hay límite. No hay límite, pero no hay límite, literalmente no hay límite para una persona así. Y bueno, ya lo vamos a ver en los casos, ¿no?, que vamos a contar con Rocío, donde cada una de las conductas que siguen al anterior nos va sorprendiendo cada vez más y más y más, y usted dice, pero realmente no tienen límites. Bien. Ahora, cuando hay un límite externo, no un límite interno, porque el límite interno no hay, pero cuando sienten un límite interno, lo externo, perdón, lo viven como una traba injusta, no les gusta, y ahí se sienten frustrados, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que cuando se sienten frustrados, pueden perder el control.
Y ahí es cuando cometen un error y cuando son atrapados. Fíjense que en los casos en que yo voy a presentar es justo porque son personas que no tenían antecedentes penales. Cometen un error al sentirse frustrados o al excederse en la estrategia, creyendo que todo es posible, ¿sí? Y dar un paso más allá, los convirtió en foco de atención y entonces fueron detectados, ¿ah? Y así fueron encarcelados. Bien, bueno, nosotros nunca vamos a sentir ese tipo de necesidad y nosotros nos vamos a inhibir de actuar porque le tenemos miedo a las consecuencias. El psicópata no le tiene miedo a las consecuencias. El psicópata, una de las características es que no tiene miedo, chicos, no tiene ni miedo ni ansiedad. Duermen muy bien. Bien. Vamos a la primera capacidad. ¿Se acuerdan que Robert Hare lo define? La primera característica es locuacidad y encanto superficial. Entonces nosotros vamos a ver primero locuacidad. Bueno, miren, hablar con un psicópata es fascinante. La verdad es que uno puede estar horas hablando con un psicópata, solamente y provocándolo y asusándolo y tratando de acorralarlo, porque es fascinante ver cómo se evade, cuáles son las peculiaridades verbales que va utilizando para evadirse, para salirse con la suya, para racionalizar, para excusarse, para dar explicaciones, para racionalizar y parecer que es plausible y real y racional lo que él está diciendo. La verdad que es alucinante. Yo me acuerdo que estuve con un empresario, tuve que peritar a un empresario que me lo trajeron 4 policías armados, ¿no? Me lo trajeron esposado al consultorio de tribunales, 4 policías, siempre lo trae uno. Entonces yo veo y digo, ¿por qué traen 4? Entonces le digo, sáquenle las esposas, pues tengo que trabajar con él, hacerle la entrevista, tiene que sentirse libre. Entonces me llama el policía que estaba a cargo y me dice, venga, licenciada, y me lleva a un costado y me dice, no, ¿por qué lees cinturón negro de karate? Y dicen que es altamente peligroso y dicen que corre la voz que se va a escapar. Bueno, dije yo. Entonces entré, yo tenía que jugar otro papel, yo no puedo jugar el papel de la mala ahí, ¿me entienden? Porque entonces él va a estar alerta conmigo. Entonces yo entré y le dije, mira, acá la policía dice, me querían matar los policías. Acá la policía dice que no le quieren sacar las esposas porque usted es peligroso y me puede hacer algo a mí o se va a querer escapar. Que yo. Le digo, yo le hago sacar la esposa, usted me va a hacer algo a mí. ¿Qué me va a decir él? Por supuesto, me dijo, no. Bueno, tuve que llamar al fiscal, me querían matar. Bueno, el fiscal y decirle, bueno, mira, no puedo trabajar si no le saco la esposa. Y me dice, bueno, bajo tu riesgo lo hace. Le sacaron las esposas. Se portó divinamente el hombre. La cuestión es que yo estuve 2 entrevistas con él, 2 horas cada entrevista, las primeras 2 entrevistas, después tuve más. Pero esas 2 entrevistas, de lo único que hablamos, porque él era empresario, fue de inversiones. De economía. Yo le pedía que me diera recomendaciones, que qué hacía con los dólares que tenía, ¿para qué hice esto? Porque yo me metí en su espacio, ¿sí? Y le hice creer a él de que yo era inocua para él, ¿tá? De que no íbamos a hablar de nada que a él lo comprometiera. Cuando se relajó él, empecé a administrarle test. Y ahí salió todo el material que necesitaba. Después de que le administré los test,
le hice las entrevistas hablando de distintas cosas que a mí me interesaban. Y ya no me interesó ahí acorralarlo, ni mucho menos, ni que él se pusiera alerta, pues yo ya tenía el dato que necesitaba. Está a través de las entrevistas previas de los test que le había tomado. Pero fue alucinante. La verdad es que lo que yo me divertí, bueno, en un sentido particular, pero fue tan entretenido, fue tan fascinante hablar con este hombre, pues son brillantes. Bueno, tienen facilidad de palabra y con un lenguaje muy atractivo, son muy entretenidos, siempre tienen anécdotas, siempre conocen la palabra justa, son convincentes, son elocuentes para hablar. Son muy gráficos, siempre tienen una frase especial, ¿no? Que es su as bajo la manga. Esta frase especial, ellos la tienen, frase o frases especiales, cuando aparece algún conflicto de algún tipo. Entonces uno va viendo que si, por ejemplo, conoce a distintas víctimas de este psicópata, esas víctimas van a contar que en situaciones particulares él traía una frase que era mi papá decía, pero miren esto, ¿no? Porque es bastante interesante. Ellos te dicen, por ejemplo, mi papá decía que el mundo se trata de esto y no de esto. Entonces cuando alguien dice eso, aunque no diga mucho la frase, ¿cuál es la situación que uno se compone? Primero, que esta persona honra la memoria de su padre, lo cual un psicópata estructural no haría nunca. Honrala, y eso ya es respetable. Después de cómo debe haber querido a su padre, que siempre se acuerda de esa frase. Y después, qué hombre de principios. Porque aquí los mandatos, todo eso pasa velozmente por la mente de uno, ¿sí? Como configurándose una estructura del otro, un estilo de funcionamiento del otro, que le da una imagen de respetabilidad del otro y de sensibilidad del otro. Bueno, no, son sus frases especiales que las saca en momentos particulares. Es así. Y tienen como una listita de frases, muchas veces. Bueno, saben qué decir y cuándo decirlo, tienen un guión. Yo he escuchado esos guiones que se repiten una y otra vez. Es muy interesante. Y tienen esta cosa de disociación verbal y emocional. Lo que dicen no lo sienten profundamente. Lo dicen porque sabe el efecto que causa en el interlocutor. Lo que quieren es captarlo, atraparlo, hechizarlo. Eso es lo que quieren. Entonces, no es que resuenan emocionalmente con lo que están diciendo. No. Sabe qué efecto quieren provocar, entonces dicen eso. Están lejos de sentir eso. Siguiendo con la locuacidad, ellos, por ejemplo, ellos conocen la letra, pero no la música. ¿Por qué? Las reglas se las saben al dedillo, todas las reglas. Y entonces uno cree que son personas absolutamente seguidores de las leyes morales, de las convenciones sociales. Bueno, no, ellos hablan de eso y saben todo perfectamente, mejor que uno, pero la conducta está muy lejos de ser así. Bueno, ellos dicen lo que diría cualquier persona que está adaptada. Bueno, y que después van a tener contradicciones que uno va a escuchar en el discurso. Esas contradicciones a uno lo dejan a veces pasmado, asombrado, porque uno dice, ¿cómo puede ser? Estas contradicciones suelen ser, en la misma frase vienen la contradicción y la racionalización y la explicación y la justificación. ¿Qué hace una racionalización? La racionalización es una explicación que suena racional de una conducta y que además justifica la conducta y la torna plausible. O sea, bueno, no es del todo como, pero es posible. Fíjense, bueno, él en una sola frase hace todo esto. Y hay que ser astutísimo para hacer eso. A mí no me sale. Yo quiero aprender, pero no me sale. Bueno, a los neuróticos no nos sale, lamentablemente. A veces quisiéramos. Y miren esto.
Miren esta frase, ¿no? De un psicópata integrado que lo pescaron. Dice, nunca he delinquido, pero una vez tuve que matar a alguien. Ustedes analicen esta frase, ustedes ya están involucrados con esta persona en donde ya hay una corriente de afecto y de pronto esta persona, uno ya lo admira, ya lo quiere, ya le parece magnífico y de pronto aparece esto porque aparece una duda o una noticia o lo que sea y entonces dice, che, pero ¿qué está pasando acá? Y entonces esa persona te va a decir, no, yo nunca he delinquido, pero una vez tuve que matar a alguien. Y fíjense, nunca he delinquido, jamás atravesé las reglas. Pero una vez, como diciendo la única vez que tuve que atravesar, dice, tuve que matar a alguien. Fíjense la palabra tuve que matar. Tuve quiere decir me vi forzado a hacer algo que yo no quería hacer. Como si un otro o una circunstancia externa me hubiera obligado a hacer algo que no estaba en mis planes. Bueno, muy lejos de eso es el psicópata. Pero fíjense en una sola frase cómo mete todos estos ingredientes en donde uno piensa pobre. De una persona que jamás transgredió la ley y se vio obligado a hacer algo que no quería. Vas a saber qué hizo el otro para que esta persona, que es de mi confianza, se comportara de esta manera. ¿Se entiende? No es divino, no es alucinante. Fíjense, una sola frase dice todo. Y a uno le permite involucrarse emocionalmente de esa manera. Y hasta incluir la duda. Uno empieza a dudar. Es decir, puede ser que sea así. Miren esta otra frase. Dice, este es de un estafador. Dice, he perjudicado a algunas personas, pero tengo mi moral y mi palabra vale oro. Es una contradicción en sí misma, es un estafador. He perjudicado a algunas personas, pero fíjense cómo lo dice, porque ¿quién no ha perjudicado a algunas personas? Sin querer a lo mejor. Pero yo tengo mi moral. ¿Qué quiere decir? Yo esencialmente soy una persona moral y mi palabra vale oro. ¿Ven cómo cierra en sí misma toda la idea, la contradicción, pero también la explicación y la justificación? Son unos genios. Y miren esta frase, ¿no? Y que les voy a contar acá. Yo conversando con una de estas personas, que es un empresario muy conocido, este empresario se quiere separar. Entonces le digo, bueno, pero, y obviamente se quiere separar y no quiere dividir semejante cantidad de dinero con su ex esposa. Entonces le digo, bueno, pero a ver, vos tendrás que dividir, pues se van a separar, nunca firmaste un consentimiento informado, porque cuando te casaste no había consentimiento informado, tendrás que dividir, ¿qué va a hacer si te quieres separar? Entonces dice, no, no, y miren la explicación que da él, miren lo que dice, ¿no? Me encantó, dice, la plata de la empresa es de la empresa, no es mía. Miren la explicación. ¿Y de quién va a ser la plata de la empresa? Sino de él, que él creó la empresa. Y entonces dice, de la empresa dependen empleados y familias. Fíjense cómo él justifica el haberse quedado, pues finalmente se queda con todo el dinero, a través de un recurso que implementó. Y de una manipulación que hizo. Se queda con todo. Entonces, ante la crítica que yo le hago, él dice, la plata de la empresa es de la empresa, no es mía. ¿Sí? Como si fuera un elemento independiente de él, pero además un elemento independiente de él, que él tiene que cuidar y proteger, porque de ese elemento depende familias, dependen personas, que a él además le importan tres carajos. A él lo que le importa es la empresa, ¿sí? Y seguir regocijándose narcisísticamente en todo lo que él ha creado y en el fruto que eso da. Esa es la realidad. Pero fíjense, y entonces uno dice, qué bueno que es, porque él ni siquiera se apropia de ese dinero, ¿no? Él quiere mantener
el recurso de trabajadores, de familia. Son los niveles. Y el relativismo psicopático, que también lo vamos a ver en el lenguaje, y que esta cosa de que cuando uno los va acorralando, porque emitieron alguna frase, alguna cosa, aseveración, ¿qué hacen ellos? Relativizan. Sí, bueno, pero, bueno, sí, pero no. Y en otro sentido, también nunca terminan de decir las cosas. Insinúan, pero nunca terminan de decir. Con esa insinuación, que es también el relativismo psicopático, con esa insinuación le hacen creer a uno que va a pasar algo que nunca va a pasar. Por ejemplo, como Jeffrey Epstein, que les decía, yo te voy a pagar los estudios en Europa. Y sí les empezaba a pagar los estudios en Europa, pero cada tanto viajaba a donde vivía a cobrar. ¿Cómo cobraba? Sexualmente. La cuestión es que nunca termina él de pagar los estudios. ¿Por qué? Porque quiere seguir cobrando. Entonces, digamos, estas insinuaciones y a veces aseveraciones, ¿no? Después las va relativizando o va insinuando cosas que después no cumplen nunca o cumple a medias y después no termina de cumplir, porque es la forma en que te tiene atrapado. Bueno, encanto superficial. Bueno, es lo que habla de Cleckley, de la máscara de la salud. Tienen este encanto superficial, que es una cara, y en la otra cara de la moneda está su otro aspecto, que es el manipulador. Bueno, son literalmente encantadores. ¿Por qué? Porque nos hechizan, nos deslumbran, uno lo admira, uno lo quiere tener al lado todo el tiempo. Generan admiración, son el centro, tienen vocación de centro de mesa, como diría una amiga mía, tienen ese magnetismo, son atractivos, montan verdaderas escenas, entonces despiertan la atención y la admiración de todo el mundo, tienen esta doble fachada que a través de esta fachada, de la fachada que ellos exponen, el interlocutor nunca lo va a creer capaz de una baja y se va a decir, no, esta persona jamás, cuando vean y le cuentan, che, resulta ser que fulanito hace esto, va a decir, no, imposible. Por eso las víctimas protegen a los psicópatas. No pueden creer que sea verdad. El discurso, dijimos, es tangencial, es evasivo y a veces megalómanos, porque ellos son los reyes de la creación. Tienen muy buena autoestima. Tienen esta grandiosidad del yo también, que es esa sensación de vivencia, de expansión de la libertad interior. Un yo expandido. ¿Está bien? Con mucho elemento narcisístico, es decir, creen que tienen más derechos que los demás, que no aman a nadie más que a sí mismos, ¿sí? Pueden querer a otras personas, pero nunca las van a querer como se quieren a sí mismos. Creen que tienen más derechos, que deben recibir más consideración que el resto de las personas. Están centrados en sus propias necesidades, desestiman las necesidades y los sentimientos de los demás. Tienen en general muy buena alta autoestima, excepto el psicópata inseguro. El psicópata inseguro tiene baja autoestima, pero el adaptado en general suele tener buena autoestima, ¿no? El más delincuente, el más antisocial puede tener baja autoestima. Y la premisa es, no hay límites, yo puedo hacer lo que los otros no se animan a hacer, ¿está? Porque para mí no hay límites. Bien, tienen una inteligencia superior, obviamente, porque nadie con una inteligencia media puede hacer lo que ellos pueden hacer, pero no siempre tienen estudios superiores, no siempre son profesionales, pero suelen ser bastante exitosos en lo que hacen, ¿sí? Tienen racionalizaciones sofisticadas a través de esa inteligencia superior, como ya les dije recién, racionalizaciones desconcertantes, como ya les dije, estas explicaciones que ellos dan, en donde hacen toda una síntesis, y uno dice, pero bueno, y te sacan de contexto, te dejan desconcertada, te dejan como, uno se queda como, ¿vieron esa
esa frase que usan los adolescentes que dicen cri, 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 bueno, te dejan así como pensando, como regulando, como diciendo, a ver, ¿qué me perdí? Porque hay algo, y lo dicen de una manera, y te manipulan de una manera, que vos te sentís un infeliz total, te sentís el peor de todo, pero decís, no, o sea, evidentemente yo no entiendo a qué se refiere, Bueno, activan esta duda interna con esas racionalizaciones. La inteligencia, por supuesto, está al servicio de sus necesidades. Y la inteligencia se advierte en la modalidad discursiva y en la sofisticada manipulación. Bueno, la manipulación. Tienen esta habilidad camaleónica. Ellos se convierten en la persona que nosotros necesitamos que ellos sean. Eso al principio. Después sacan su verdadero yo y son quienes son, ¿no es cierto? Pero ellos al principio van a ser nuestro salvador. Ellos se convierten porque ellos saben lo que necesitamos, ¿sí? Y si nos han detectado y nos han captado y después nos han capturado, se van a convertir, nos han capturado y se convirtieron en eso que en el salvador, en el compasivo, en el comprensivo, en el contenedor, en el protector, en el compañero, en el... No hay vida sin ellos. La vida nunca va a ser igual si no están ellos. Tienen esta habilidad. Simulan una realidad que no existe, una realidad propia o una realidad contextual que no existe. La inventan, simulan emociones que no tienen, obviamente mienten, es lo que se llama en el psicópata mentira patológica. Y miren cómo el proceso de manipulación con una persona a la que eligen para manipular. Primero la seleccionan. ¿A quién van a seleccionar? Obviamente a alguien vulnerable. Detectan la vulnerabilidad, la necesidad, y la seducen cumpliendo el sueño, ¿sí?, de tapar esa vulnerabilidad de esa persona. Satisfaciendo esa necesidad de la persona, lo deslumbran y lo atrapan porque se erigen en todopoderosos y en salvadores. Hasta acá que han mostrado una sola cara, ¿sí?, la fachada. Pero ¿qué pasa después? Se relajan y cobran porque ya invirtieron. Si ellos te van a dar algo, es porque después te van a cobrar. Ningún psicópata te da nada si después no te cobra, porque todo movimiento es utilitario. Bueno, y acá cuando te cobran, ahí te empiezan a mostrar las dos caras. Pero para poder seguir cobrando, siempre te siguen mostrando la fachada. Es decir, siempre siguen mostrando esta conducta de salvadores, de omnipresentes, de omnipotentes, de contenedores, etcétera. Te seducen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está en este tire y afloje. Tiran, ¿sí?, para tenerte, sueltan, ¿sí?, cuando la tensión es muy grande, te cobran, etcétera, así se van moviendo. Bien, ¿qué pasa con la víctima? El psicópata nunca se va a imaginar que está metida en un sistema como este, porque uno, ya dijimos, no lo puede anticipar. Y acá juegan estas dos cosas, el deber ser versus el querer ser. La víctima es hija del deber ser. El psicópata es hijo del querer ser. Bien, esto ya lo dijimos, socavan las defensas, la poseen, la someten, la exprimen. Y después que la exprimen, si ya no les interesa más y pierden el interés, la descartan a la víctima. Entonces la víctima es medio y fin a la vez. El medio a través del cual consiguen lo que quieren, pero también es el fin, porque desde la víctima van a conseguir lo que quieren. ¿Está? Es medio y fin a la vez. Y eso se llama cosificación, porque es una cosa de la cual yo puedo extraer ganancia. ¿Está? Bien. Las emociones en el psicópata. No sienten miedo. ¿Sí? La única vez que el psicópata puede llegar a sentir miedo o alerta es cuando siente que va a perder algo de lo que aprecia. Pero no tienen miedo en general, ni tampoco ansiedad. Tienen muy alta tolerancia a las situaciones ansiógenas.
Y tienen esto, vieron que dice que el psicópata no es empático, el psicópata es altamente empático, altamente empático. ¿Qué pasa? El psicópata tiene empatía cognitiva, no tiene empatía emocional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Poder comprender y detectar los sentimientos y las necesidades del otro, ¿tá? Y sensibilizarse frente a eso, resonar emocionalmente con eso, ¿ah? Lo cual nos propende a asistirlo, acompañarlo, ayudarlo. Esa es la empatía emocional. Es decir, yo me doy cuenta de cómo siente el otro, de qué necesita el otro, de qué le pasa, y resueno emocional, me pega emocionalmente eso a mí. Cuando me pega, me sensibiliza. Y entonces yo, al sensibilizarme, la tendencia es a asistir, porque me termino sintiendo parecido a lo que el otro se siente. Eso, ¿quiénes son las responsables de eso? Son las neuronas espejo. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de las neuronas espejo. Bueno, ¿qué pasa con el psicópata? Tiene muchísima capacidad empática, pero nada más que es cognitiva, es decir, detectan la necesidad del otro, detectan qué le pasa al otro, qué siente el otro, cuál es la carencia del otro, pero no se sensibiliza, no resuena emocionalmente, sino que lo usa para su propio beneficio, porque así capta la atención del otro y se erige en su salvador, tapa ese hueco del otro. Entonces, detecta la necesidad y usa la empatía de manera utilitaria. ¿Lo ven? Un maestro. No me van a decir que realmente son unos genios. Es asombroso. Y tienen hiposensibilidad. Toleran trabajos, precisamente, porque tienen poca empatía, porque no tienen miedo, no tienen ansiedad. Trabajos que no aceptaría nadie. Por ejemplo, torturadores, comandos, rescate, cargos políticos de mucha presión. Gran parte de nuestros políticos, ¿sí?, y de empresarios muy conocidos son estructuras psicopáticas, gran parte, ¿sí? No vamos a decir que todos, pero muchos sí lo son. Bien, y no sienten culpa, porque además, fíjense ustedes, el psicópata no es que quiera, a no ser que tenga rasgos perversos, ¿no? No es que quiere hacerte daño a vos, no. Vos estabas ahí y fuiste útil para sus necesidades, para satisfacer sus necesidades. Y bueno, vos estabas ahí, lamentablemente te tocó a vos. Pero no es que quería hacerte daño a vos porque no te quiere, porque te odia, porque está resentido. No es así. ¿Ah? Entonces no siente culpa. Ese es uno de los motivos por el que no siente culpa. Otro de los motivos es simplemente porque la resonancia emocional está disminuida y ya vamos a ver porque neurológicamente hay un punto que no funciona en el psicópata, en el cerebro. Ahí lo vamos a ver. Bueno, códigos propios. Ellos tienen reglas, o sea, comparten las reglas que tiene el resto de la sociedad. ¿Para qué? Para pasar desapercibido, obviamente. Entonces, el primero que va a saltar, ¿sí?, y va a pregonar, es más papista que el papa a veces, que hay que seguir la ley, que esto. Bueno, pero él tiene aparte sus propias reglas con las que se mueve. Esas reglas no son fijas, esas reglas son movibles. ¿Y de qué depende la movilidad de esas reglas? De lo que el psicópata necesite y le convenga. Es así. Bien. Y una pregunta acá. ¿El psicópata puede suicidarse? A ver, a esa, Federico, es una pregunta. Sí, ahí se activó el chat. Sí. Los psicópatas se suicidan. Esto está así que está pareja. Bueno, te cuento, Marce, 55%, no, dice que no, que se bajó al 52%, dice que no, bueno, es 50 y 50 ahora. Bueno, miren ustedes, ¿no? Bueno, les voy a contar una cosa. El psicópata sí se suicida.
Pero ¿cuándo se suicidan? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo? ¿Por qué se suicidan? Se suicidan cuando terminan en un contexto del que primero sienten que no van a poder escapar y que de